buenas noches, nosotras somos Dos con Todo ya en este viernes 4 de abril año 2025. ¿Cómo estás? Muy bien, Dul, feliz porque es viernes, ya lo dijiste muy bien. Así es, se siente en el aire. Gracias por acompañarnos esta noche y bueno, pues traemos buena información porque mientras la mayoría de las personas nos estamos enfocando en las consecuencias de la política arancelaria de Donald Trump, pues poco se sabe de la reacción que él está teniendo, del comportamiento que está teniendo. Bueno, pues básicamente está minimizando todas las consecuencias de su política arancelaria. En los temas aquí de México, ustedes mucho nos han pedido pues nombres de candidatos a la elección judicial, a ser juzgadores, nombres de quienes pues no son muy recomendables para votar. Bueno, les traemos un ejemplo de ello. Y en el Con Todo les traemos un excelente Con Todo, Mon. Sí, Dul, hoy les presentamos una entrevista con Mariana Boy, titular de la Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, quien nos da detalles sobre en qué se está enfocando la gestión actual. Les doy un adelanto, pues a la revisión de grandes empresas como Grupo México, que les hemos informado en este espacio, pues uno de los ductos con los que obtenían agua en Sonora, pues fue clausurado de manera temporal. Nos va a dar más detalles sobre esta y otras acciones de la Procuraduría. Así que va a estar bueno, Dul. Así es, Mon. Entonces, sí. Les quiero decir que se queden y nos arrancamos. Vamos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotras ya viernes 4/4, año 2025. Aquí Carmen G te está diciendo, Mon, que te ves muy feliz el día de hoy. ¿Sí? Ay, sí, pero también en la semana he estado feliz. Yo la verdad no, estoy muy estresada por todo este tema trumpiano y sus consecuencias. Bueno, eso no está peleado, la felicidad con la preocupación. Con la chamba. Rapidez, sí. Bueno. Pues ahí está, gracias por saludarnos, por estar con nosotras acompañándonos en este viernes y pues justamente nos vamos con las noticias de Al Hilo en esta sección de inicio. Pues les decíamos, hay que enfocarnos en lo que está haciendo el presidente Donald Trump días después del denominado Día de la Liberación, día en que pues se anunció una batería de aranceles. Bueno, saben que él tiene su propia red social llamada Truth Social, la cual realizó luego de que fue expulsado del paraíso de entonces Twitter, cuando los dueños eran progresistas. Ya después pasó este tema de que Elon Musk adquirió X y se volvió un terreno bastante hostil en redes sociales. Bueno, él desde su red social Truth Social escribió este día: las grandes empresas no se preocupan por los aranceles, porque saben que están aquí para quedarse, pero están enfocadas en el gran acuerdo que impulsará nuestra economía. Eso lo puso primero y después, a ver, Pau, si nos puedes por favor proyectar esta traducción de directamente las palabras del presidente Donald Trump. Así, tal cual, hace unas 6 horas publicó esto en el marco de pues la caída histórica una vez más de las bolsas, tanto de Estados Unidos, ahora sí afectó a México, como de otros países, ante el fantasma del riesgo de una recesión económica en la principal potencia mundial, ante la preocupación de miles de trabajadores, por ejemplo, del sector automotriz, tanto de Estados Unidos como de México. Ante todo eso, él emite estas palabras: solo los débiles fracasarán, fallarán. Es el mensaje del causante de todo este caos del día de hoy, de todos estos desplomes. Justamente, pues hubo otra vez el denominado Viernes Negro. Ayer resaltábamos que la Bolsa Mexicana de Valores pues sobrevivió a todas las caídas vistas en los índices bursátiles de Estados Unidos. Bueno, esta vez la Bolsa Mexicana de Valores también se contagió del pesimismo. Pues
para entender todos estos números que estamos viendo en pantalla, váyanse básicamente al porcentaje de variación, es decir, la caída respecto a la sesión anterior en el mercado accionario, donde pues justamente los inversionistas están ahí comprando y vendiendo acciones de determinadas empresas. Bueno, en la mexicana hubo una caída de menos, casi 5%. El Dow Jones allá en Estados Unidos sí fue de más de 5%. Y los otros dos índices estadounidenses también les fue muy mal. En el caso de el dólar peso, pues también ayer enfatizábamos cómo había por fin respirado un poquito y bajado de esta barrera de 20 pesos por dólar que estaba cotizando desde que arrancó la administración Trump. Bueno, pues otra vez regresa y hoy culminó la semana en 20.41. Así está pues la presión del peso en torno a todas estas preocupaciones, pero pues que va, solo los débiles fracasarán, de acuerdo con el propio Donald Trump, a quien criticaban el día de hoy un legislador demócrata por supuestamente estar jugando golf allá en Florida mientras todo esto ocurre. Bueno, estas pérdidas también afectaron una vez más, como lo ha venido haciendo en las últimas semanas y ya también meses, porque pues a Elon Musk ya se le ha asociado directamente con la ideología de derecha de Trump, y algunos compradores de este tipo de vehículos eléctricos pues son más progresistas. Entonces ha habido una caída de ventas de estos vehículos, está la competencia de los autos eléctricos de China y también está ahora esta incertidumbre por los aranceles. Entonces pues también un día más de pérdidas para Elon Musk, que por cierto esta semana tuvo que desmentir que fuera a salir de la administración Trump. Ahí el diario Político dijo que, pues según fuentes cercanas, ya sabes, estos trascendidos, que según fuentes cercanas, pues ya se iba a salir de la administración Trump, donde se encuentra en una dirección creada solo para él, para precisamente hacer recortes al gasto público, el gasto innecesario. Bueno, él tuvo que decir que no, que era fake news, que él va a continuar, pero a la par, y lo que sí es muy real, es la pérdida del valor de las acciones de Tesla. A la larga, desde su punto más alto de 488.54 dólares por título a finales de 2024, cuando se tenía una alta expectativa de que el hecho de que Musk estuviera con Trump pues iba a tener ganancias, pues no, fue todo lo contrario y ya acumula una caída de 45% desde entonces. O sea, solo hoy cayó 10%. Bueno, esto en el mercado accionario, que es, digamos, el corto plazo, ver los ánimos de los inversionistas. A mediano plazo, importante porque los analistas han estado sugiriendo la posibilidad de que el riesgo de una recesión económica en Estados Unidos es cada vez más posible, más palpable, y esta tarde-noche, en un viernes negro, este banco reconocido, JP Morgan, pues sí está advirtiendo esta posibilidad, una recesión económica en Estados Unidos, con lo que implica para México por todavía estar pues tan asociados comercialmente. Fue el economista jefe de Estados Unidos de JP Morgan, Michael Feroli, quien revisó drásticamente a la baja las perspectivas económicas de este banco tras los recientes anuncios de aranceles por parte de Trump. El banco ahora espera una contracción del crecimiento de Estados Unidos, pronosticando una tasa de crecimiento anual ya en negativos, 0.3%, lo que es una caída significativa desde el 1.3% proyectado anteriormente. Esta misma semana se dieron precriterios de crecimiento aquí en México, también se ajustó a la baja las estimaciones del crecimiento económico en México, aunque todavía no estamos en números negativos. Acá sí, ya menos 0.3%, una posibilidad de recesión. Bueno, además también estiman que van a aumentar los precios de los bienes y servicios allá en Estados Unidos, algo que se ha venido advirtiendo por el tema de los aranceles. Si les cobran más por importar ciertos productos, pues obviamente eso va a pasar costo a los bolsillos de los consumidores. Aquí ya hay cifras tal cual. JP Morgan ha ajustado al alza su pronóstico de inflación hasta el 4.4%, más costoso los bienes y servicios. También este análisis del banco sugiere que el impacto más directo de los aranceles se sentirá a través de una mayor inflación, lo que conducirá a menores ingresos reales y gasto del consumidor.
Finalmente, este banco también expresó mayor confianza en que los aranceles de represalia, particularmente de China, afectarán negativamente las exportaciones brutas de Estados Unidos. Y hablando de China, y con esto culmino este primer bloque de pues, el comportamiento trumpiano en medio de este caos, se dice que está jugando golf, muy feliz, manda un mensaje que solo los débiles fracasarán en medio de esto, y está muy, muy preocupado todavía en adquirir TikTok. Desde el año pasado venimos informando que pues esta red social china, que tuvo una expansión demasiado importante durante la pandemia y que es utilizada actualmente pues por sobre todo el sector joven, pues ya iba a tener que ser prohibida en Estados Unidos, ya no iban a poder usar esta aplicación por temas según de seguridad nacional, pero era un tema geopolítico con China. Bueno, pues Donald Trump, miren, ahí lo vemos en su carrito de golf, no necesariamente hoy, no necesariamente hoy, pero bueno, sabemos que es uno de los lugares donde le gusta pues no solo desestresarse, sino hacer negocios. Bueno, ahí está Donald Trump y quiere tener TikTok para Estados Unidos, es decir, que China acceda a vender TikTok. Entonces, también en su red social Truth Social asegura lo siguiente hace un par de horas. Mi administración ha trabajado arduamente para alcanzar un acuerdo para salvar TikTok y hemos logrado avances considerables. Recuerden que desde el 2024, finales de 2024, esta red social ya debió haber sido prohibida en Estados Unidos, pero están todavía en negociaciones más allá de órdenes judiciales. El acuerdo requiere más trabajo para garantizar que se firmen todas las aprobaciones necesarias, por lo que firmo una orden ejecutiva para mantener TikTok en funcionamiento durante 75 días adicionales. Le da un respiro de 75 días. Esperamos seguir trabajando de buena fe con China. Y ojo aquí, porque está otra vez queriendo utilizar su política arancelaria como arma política. Esperamos seguir trabajando de buena fe con China, que según tengo entendido no está muy satisfecha con nuestros aranceles recíprocos, necesarios para un comercio justo y equilibrado entre China y Estados Unidos, que es el discurso que ha estado diciendo para argumentar este desastre. Esto demuestra que los aranceles son la herramienta económica más poderosa y muy importante para nuestra seguridad nacional. Sí, en efecto, dice, los aranceles son la herramienta económica más poderosa. Finalmente dice, no queremos que TikTok desaparezca. Esperamos trabajar con TikTok y China para cerrar el acuerdo. TikTok, de hecho, le benefició muchísimo a Donald Trump a la hora de las elecciones. Su hijo, de esa edad del sector que más utiliza TikTok, pues le recomendó pues justamente no solo estar en podcast, sino también en esa red social, y también le debe mucho a los votos que obtuvo de ese sector joven. Bueno, entonces así TikTok, así él jugando golf y así el desplome de este viernes negro, en duda si sí va a haber recesión económica o no. Sí, y describiendo a quienes fallen como débiles, ¿no? Es lo que escribe el día de hoy el presidente estadounidense Donald Trump. Gracias, Zul, por este bloque de información de qué es lo que está pasando a raíz del anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles a distintos países. Vamos ahora con lo que se anunció esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum, que es seguimiento a los programas para acelerar el llamado Plan México. Este viernes, desde Palacio Nacional, la presidenta detalló cómo su gobierno buscará incrementar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Para eso, Julio Verdegué, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, explicó que esta autosuficiencia se trata de que México pueda garantizar el derecho a la alimentación a las personas productoras de alimentos, así como al resto de la población. Puso énfasis en productos como el maíz, el frijol, el arroz y la leche, que son base de la alimentación aquí en México, y pues recordó que el propósito de este Plan México es aumentar la productividad de estos productos básicos. Dijo lo siguiente: vamos a pasar a 25 millones de toneladas de maíz blanco en el 2030. Esto implica un 17% de aumento respecto a lo que tenemos hoy. Eso nos da mucha tranquilidad. En el frijol, recordó que éramos autosuficientes en México, pero lo perdimos, y ahora se tratará de recuperar 100% esta autosuficiencia, logrando 1.200.000 toneladas de producción nacional. Recordó que actualmente la producción del maíz blanco se centra en Sinaloa, donde se enfrentan constantes sequías, por lo que también tienen que trabajar en programas de riego. Lo que se anuncia el día de hoy, este
viernes 4 de abril es que el gobierno federal apoyará también a productores de estados del sur y sureste como Chiapas, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Morelos, donde hay agua y también está la gran mayoría de los pequeños y medianos productores del país. Lo mismo se va a implementar con el frijol, producción que se va a apoyar en Zacatecas, Durango y Nayarit, que ya son líderes, pero desde el 2020 se va a apoyar también a 2026, se va a apoyar también a Chiapas, Chihuahua, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Guerrero. Lo que se anuncia es que para que esto sea posible se van a promover también programas como Cosechando Soberanía, Alimentación para el Bienestar, Liconza, Fertilizantes para el Bienestar y Producción para el Bienestar. Eso es importante, Dul, porque ayer les informamos que el primer programa que anuncia como parte de esta estrategia para acelerar el Plan México, pues justamente tenía que ver con la autosuficiencia alimentaria y pues ya dan detalles sobre los estados en donde se reforzará la inversión para producir más maíz, frijol, arroz. Así es, Mon, justo ayer hablábamos de eso en el Con Todo y también olvidé agregar ayer la importancia de la soberanía alimentaria, pero para la salud de nosotros los consumidores, porque justamente nos decía la economista Genoveva Dávila que el Telecan nos trajo, pues entre otras cosas, puras porquerías como los transgénicos que nos afectan la salud, y al recuperar nuestra dieta, tú mejor sabes, en el programa de consumidor, pues precisamente ese es un plus. Vamos a cambiar de información. Les decíamos al inicio de este espacio que recuperamos casos de nombres de candidatos a juzgadores que pues al menos tienen antecedentes, que es lo que ustedes buscan saber, es decir, por quién sí votar y por quién no votar. Eso lo deciden al final ustedes. Esto es un reporte del diario Río 12, allá en Sinaloa, pero es sobre un caso en el norte. Dice: el candidato a magistrado penal llamado Andrés Montoya García es señalado de ser el autor intelectual de la muerte del periodista Alfredo Jiménez Mota, quien investigaba presuntos nexos de funcionarios del gobierno de Sonora con el crimen organizado. Repito el nombre: Andrés Montoya García. Él quiere ser magistrado. Lo anterior, de acuerdo con lo publicado con medios locales del estado de Sonora y también medios nacionales. Montoya García es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora y cuenta con más de 30 años de experiencia en temas de seguridad pública, justicia y derechos humanos. Es decir, este primer filtro lo pasó, tiene los estudios, pero pues tiene estos antecedentes que también la reforma judicial, ahora norma constitucional, pedía también como filtro, que fueran buenas personas. Bueno, pues a él se le señala de haber ordenado el asesinato de un colega, Alfredo Jiménez Mota. Bueno, el último contacto que tuvo el periodista fue con el abogado precisamente Andrés Montoya, el que quiere ser magistrado, quien entonces fungía como subdirector del sistema penitenciario de Sonora. Esto ocurrió desde el 2 de abril, pero del año 2005. De acuerdo con una investigación de la Sociedad Interamericana de Prensa, el actual candidato a magistrado para el Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito en Sonora, es decir, el cargo que quiere es ser magistrado para el Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, todo esto en Sonora. Bueno, él sí tuvo ese encuentro con el periodista, según él mismo declaró ante la Procuraduría General de Justicia de Sonora, mientras charlaban en su camioneta sobre la liberación de un narcotraficante identificado como El Estudiante y de quien Jiménez Mota realizaba una investigación, el periodista. Es decir, la última vez que se le vio con vida al periodista fue platicando con este abogado en 2005. Posteriormente, Andrés Montoya García declaró que dejó al joven periodista en un supermercado. Sin embargo, el hermano del abogado José Antonio Montoya García, agente judicial de Sonora, fue señalado como autor material del conocido levantón del periodista y posteriormente fue asesinado el 7 de septiembre de 2006. Esto de acuerdo con un reporte de Defensores, esta organización civil que se ha dedicado a precisamente rascarle a toda la lista de miles y miles de candidatos para juzgadores. En diciembre del año 2021, Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, ofreció una disculpa en la localidad de Empalme, Sonora, precisamente por este caso de asesinato a un periodista, pues afirmó que se trató de un crimen de Estado. Bueno, pues este crimen de Estado, en palabras del ex subsecretario de Derechos Humanos, está relacionado a alguien que quiere ser magistrado allá en Sonora. Finalmente,
pues sí, justamente resaltar que ustedes nos han pedido nombres, pues ahí está un caso. Andrés Montoya García, señalado de ser autor intelectual de pedir el asesinato de un periodista, Alfredo Jiménez Mota, quiere ser magistrado en Sonora. Y eso también me da pie, Mon, a pues justamente lo que hablábamos hace unos minutos antes de entrar al aire. Nosotras les trajimos el caso en un con todo, el caso de algunos aspirantes a también juzgadores, pero que están dentro de la Iglesia La Luz del Mundo. Ya lo decíamos, no es un delito estar ahí. Sin embargo, algunos de estos son ministros de culto, lo cual prohíbe la propia norma constitucional. Entonces, por eso, sobrevivientes de La Luz del Mundo, relacionada pues justamente con Nazón Joaquín García, quien está detenido en Estados Unidos por pornografía infantil y demás, pues presentaron una queja ante el INE. Nosotros reportamos al respecto, hablamos con ellos. Sin embargo, el Tribunal Electoral pues ya rechazó cancelar estas candidaturas. El argumento es muy simple. El magistrado Fuentes Barrera dice que son etapas ya concluidas que no se pueden corregir, que incluso pues ya, acuérdense que ya está el proceso incluso de campaña y de los filtros de estos comités de evaluación de los 3 poderes, con los problemillas que hubo con el judicial, pero pues sí, en efecto ya incluso van a salir ya en las boletas impresas. Sí, Duli, les recuerdo los nombres. Es Job Daniel Wong, quien está aspirando a un cargo en el Poder Judicial, y él es justamente señalado por ser ministro de culto. Todavía hasta el 2021 hay publicaciones de que él está pues ejerciendo cargos dentro de esta Iglesia de La Luz del Mundo. Fue una de las candidaturas que impugnaron. Bueno, no avanzó, pero para que ubiquen este nombre, Job Daniel Wong, también impugnaron la candidatura de Madian Sinaí Menchaca. Ella aspira a jueza de distrito en materia administrativa y es hija del obispo de La Luz del Mundo, Nicolás Menchaca, cercano a Nazón Joaquín García, y fue este hombre, su padre, fue abogado y vocero de la Iglesia de La Luz del Mundo después de la detención de Nazón Joaquín García en Estados Unidos. También impugnaron la candidatura a magistrada en materia de trabajo de la presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, Cintia Teniente Mendoza, quien representa a Morena en esa entidad y es esposa del legislador Emanuel Reyes, también de Morena. Para que tengan ahí los nombres, aun cuando no avanzó esta impugnación. Sí, porque al final la decisión de votar por ellos o no está en ustedes, particularmente allá en Jalisco. Y me preguntaban acá en el chat, nos preguntaban, la chihuahueña, ¿de dónde, en qué circuito? Me imagino se refiere al magistrado señalado de ser autor intelectual del asesinato de un periodista. Es para el Tribunal Colegiado de Apelación del 5º Circuito en Sonora, quiere ser magistrado, y el tema de La Luz del Mundo es más para jueces de distrito, particularmente allá en Jalisco, que es el bastión político de la Iglesia. Así es, de todos les di a quién están, a qué cargos están aspirando, solo me faltó de Wong Ibarra. Él quiere ser es candidato ya a magistrado federal, entonces pues ahí están los cargos para Jalisco. Ahí está. Pues Mon, antes de irnos al con todo, que es esta entrevista con la Procuradora Ambiental Mariana Boy, un reporte allá en Chiapas. Bueno, esta es una de las entidades del sureste mexicano donde se ha visto el registro de un aumento de violencia de unos años para acá, atribuidos de acuerdo a las autoridades por la disputa de territorio de cárteles del narcotráfico y del tráfico no solo de drogas, sino también de personas migrantes. Bueno, elementos de la Fiscalía de Chiapas detuvieron a 26 personas, todo ello en Suchiapa, de los cuales 21 son agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es decir, policías involucrados en delitos. De acuerdo con información dada a conocer por la propia Fiscalía de Chiapas, las detenciones se realizaron tras ejecutar 9 cateos efectuados como parte de una investigación en curso sobre hechos ocurridos el pasado 29 de marzo, cuando una persona perdió la vida y 3 más fueron privadas de su libertad tras un ataque armado. Estas acciones fueron ejecutadas por la Fiscalía de Chiapas a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, también
la Secretaría de Seguridad del Pueblo, particularmente allá existente en Chiapas, la Guardia Nacional y la Defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los detenidos, detalló la Fiscalía, se encuentran Isidro N., Rodrigo N., Julio N. y Antonio N., que veíamos en pantalla, a quienes se les aseguraron diversas dosis de diversas drogas como metanfetamina. También sobre estos policías municipales, se informó que los 21 policías municipales fueron aprehendidos por su presunta participación en los delitos de asociación delictuosa y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias. Tras el operativo, las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del MP para determinar su situación jurídica. Por otra parte, se informó también sobre la aprehensión de Reinaldo N. sobre la carretera Suchiapa-Tuxtla Gutiérrez, esta misma zona de Chiapas, quien fue identificado como comandante operativo de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial. El sujeto conducía un vehículo Toyota con reporte de robo. Ojo, porque también hace unos días se dio la información de la detención de un ex policía municipal, pero esto en Tabasco, y sucede una vez más, pero en Chiapas. Dul, pues con esta información nos vamos ahora sí al con todo que les preparamos el día de hoy. Venga. En el con todo del día de hoy les presentamos una entrevista con la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy. Ella nos habla sobre las clausuras que han hecho en los últimos meses a empresas como Simari. Simari, que se ubica en Tepeji del Río Hidalgo, se encargaba pues de el almacenamiento, manejo y tratamiento de residuos peligrosos industriales. La Profepa clausuró a Simari de manera permanente porque pues este manejo de residuos peligrosos lo hicieron pues sin respetar la legislación ambiental, pero también destaca, por ejemplo, la suspensión temporal de un ducto de Grupo México, del que les informamos aquí el mes pasado, esto por operar sin permiso en Sonora. Mariana Boy, al frente de esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, también nos habló de en qué estrategias se centrarán durante su gestión, considerando que en los últimos años la Profepa pues tiene menos recursos. Tú hacías la revisión y para 2015 la Procuraduría tuvo un presupuesto de 1,107 millones de pesos. Ya para el 2025 fueron 839 millones de pesos. Es decir, se redujo en estos años, y Mariana Boy, la Procuradora de Protección al Ambiente, nos da detalles sobre qué harán aún con estos recursos, Dul. Y también en cuanto a los delitos de tráfico ilegal de vida silvestre y de tala, hay información. Sí, en esta conversación que tuvimos con la Procuradora Ambiental Mariana Boy, también le preguntamos sobre las estrategias de la Profepa contra la tala ilegal que afecta a zonas forestales, que pues, son clave para la recarga de agua y también para mejorar la mala calidad del aire de varias zonas. Y también las acciones contra el tráfico ilegal de vida silvestre, desde periquitos hasta animales más grandes como jaguares. Bueno, ellos están implementando una estrategia de filtros carreteros, es decir, monitorear desde las carreteras este tránsito ilegal, tanto de manera ilegal como de animales silvestres, y capturarlos en fraganti. Entonces, pues justamente, Emon, los dejamos con esta grata entrevista con la Procuradora Ambiental Mariana Boy, y nosotros nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente fin de semana. Como siempre, gracias a Ilse García en producción, a Pau Soto aquí en operaciones, y también a Ana de la Torre, que nos ayudó precisamente con esta entrevista. Sí, Dul, nos vemos mañana. El lunes. Sí, gracias. Descansen. Muchas gracias, Procuradora Mariana Boy, por esta entrevista. A mí, en primer lugar, me gustaría que nos hablara de qué lleva a la Profepa a clausurar temporalmente las empresas como Ternium y Trooper por esta descarga de aguas residuales. Bueno, esto se enmarca en el proyecto prioritario de Presidencia de sanear 3 de los ríos más contaminados del país, que es el río Atoyac, el río Lerma Santiago y el río Tula.
Y en coordinación con Conagua, la Profepa está haciendo visitas de inspección para asegurarnos que las empresas que estén ahí estén cumpliendo con los límites máximos permisibles de descargas que establecen las normas. Y lo que encontramos en estas empresas es que no cuentan con sus permisos de descarga. Entonces, este tema pues, nos parece muy grave, muy delicado y pues parte de las funciones sustantivas de la Procuraduría pues es asegurarnos de que todas las personas estén cumpliendo con la normatividad ambiental. El saneamiento de los ríos pues es un proyecto muy amplio que obviamente tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales domésticas, ¿no? Que están a cargo de los municipios, pero la contaminación industrial pues también es un factor súper importante que contribuye de manera pues muy importante a la contaminación de estos 3 ríos. Entonces, pues estamos trabajando pues con esta parte coercitiva que es parte del corazón de la Procuraduría, hacer inspección, vigilancia y en caso de encontrar incumplimientos, sancionar, pero obviamente lo que queremos también pues es invitar a todas las industrias a que hagan un cumplimiento voluntario. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa que sean clausuras temporales? Es decir, ¿estas empresas podrían ampararse o qué es lo que puede hacer la Procuraduría justo para que dejen de contaminar? La clausura temporal implica que es en tanto, o sea, no pueden operar, en este caso, sus descargas, hasta en tanto no cuenten con sus permisos otorgados por la Conagua. O sea, cualquier empresa que necesita descargar a un cuerpo de agua nacional, necesita un permiso de la Conagua que le permita hacer esa descarga. Y estas empresas no cuentan con ese permiso. Entonces, esta clausura temporal implica estás clausurado hasta en tanto no presentes tus permisos de descarga. Y si no presentas tu permiso de descarga, pues permaneces clausurado. Para conseguir esos permisos de descarga entiendo que deben cumplir ciertas condiciones, es decir, que no contamine tanto o Sí. ¿qué lleva a que les den esos permisos? Hay una norma oficial mexicana que establece los parámetros, o sea, los límites máximos permisibles de contaminación y de ciertos parámetros que se tienen que cumplir en las descargas de aguas. Y eso tienen que cumplirlo, o sea, tienen que cumplir ciertos requisitos para obtener su permiso de descarga, acreditar pues, personalidad y la actividad que están realizando. Y obviamente en el permiso de descarga se les establece que no pueden rebasar los límites máximos permisibles de contaminantes que se establecen en la norma. Y eso nos toca revisar a nosotros, o sea, no solamente que cuenten con el permiso, sino que una vez que tengan el permiso, que estén cumpliendo con esos parámetros que establece la norma. Procuradora, le hemos dado seguimiento también al tema de Grupo México respecto a la clausura temporal de un ducto donde estaba extrayendo agua. Ustedes comunicaron que también fue una clausura temporal por no tener un permiso ambiental. En general, ¿cuál ha sido el papel de la Profepa en todo este tema de Grupo México y las cuencas de Sonora? Pues bueno, hemos estado muy vigilantes y particularmente en estos últimos meses, o sea, a partir de octubre hasta ahora, pues hemos estado muy de cerca con las comunidades afectadas por el derrame que sucedió hace varios años. Y pues estamos obviamente pues muy atentos a lo que está sucediendo ahí. Esta obra nos la denunciaron pues parte de las personas que habitan en la zona y detectamos que efectivamente estaban colocando estos ductos para transportar agua, pero no cuentan con la autorización de impacto ambiental. Entonces clausuramos, pues nuevamente es una clausura temporal. Y atendiendo un poquito a tu pregunta, ¿por qué es temporal? Porque estamos también a la mitad del procedimiento. Si estuviéramos ya en la resolución, o sea, nuestro procedimiento es largo. Hacemos la visita de inspección, que consiste en una visita ocular, donde constatamos ocularmente lo que está sucediendo en el sitio, pedimos documentación al responsable, que en este caso a Grupo México que está realizando la obra, acredítame que cumples con tus permisos, muéstrame tu manifestación de impacto ambiental, o sea, tu autorización, y esa información la revisamos aquí en gabinete para pues, revisar si efectivamente está cumpliendo con todos los permisos, si le falta algo, si no le falta algo, y a partir de ahí podemos tomar una determinación si requiere o si amerita una clausura temporal por no contar con estos permisos. Y siguen varias etapas del procedimiento, donde el particular tiene oportunidad de seguir ingresando documentación, que puede ser que al momento de la visita no la tuviera ahí, pero tiene 5 días para seguir presentando información.
y se van desahogando varias etapas del procedimiento. Y al momento de la resolución sí podemos ya imponer como una sanción la clausura total, por ejemplo. También yo a eso iba. Además de llegar, por ejemplo, a la clausura total, ¿se puede hacer algo, hace la Procuraduría algo para que estas empresas se hagan responsables de la contaminación que han generado durante años? Sí, por supuesto, y ese es como parte de los focos principales que estamos trabajando y es como parte del nuevo enfoque de la Procuraduría para estos próximos años, trabajar en el tema de reparación del daño. Nos parece que el tema de las multas pues no es suficiente y no repara los daños ni restituye los derechos ambientales de las personas. Y entonces ahora en las resoluciones no solamente vamos a imponer las multas que correspondan, que así marca la ley, sino que también vamos a ordenar la reparación del daño. Y esto implica tener que regresar las cosas al estado anterior en que se encontraban. Es decir, si tenemos un desarrollo inmobiliario o, por ejemplo, estos ductos de Grupo México que no llegaran a conseguir las autorizaciones o que no las exhiban durante el procedimiento de Profepa, les vamos a ordenar reparación del daño. ¿Y esto qué significa? Pues que tendrían que retirar los tubos y dejar el sitio en las mismas condiciones en que se encontraba antes de que iniciaran con la obra. Y esto, pues, aplicado a todas las materias, ¿no? Cuando hablamos de deforestación o de cambio de uso de suelo, la reparación del daño implica, pues, reforestar y regresar las condiciones ambientales del sitio, o en el tema de contaminación industrial, pues implica hacer una remediación del suelo, del agua, o sea, reparar el daño en todos sentidos. Como esta clausura, ¿no?, que anuncian del relleno sanitario en Cholula. Eso también me imagino, están planteando un plan para resarcir todo este daño porque lleva pues, mucho tiempo contaminado, ¿no? Sí, de hecho, parte de las medidas que ya se le ordenaron en el procedimiento fue la remediación. O sea, que se hiciera cargo de los lixiviados que se estaban generando en el relleno sanitario, pero obviamente ahorita para el cierre pues tienen que adoptar todas las medidas necesarias para evitar que este sitio contamine el suelo y contamine pues el manto acuífero. Procuradora, a lo largo de estos meses de administración se han enfrentado con resistencias, ya sea de empresas u otros agentes, precisamente a que se les revise y a que se les sancione. Sí hemos encontrado resistencia en un par de casos de los que traigo como muy presentes, seguramente tenemos otros en otras entidades federativas, pero sí hemos encontrado resistencia donde incluso no nos permitan el ingreso a la empresa para poder hacer la visita de inspección. O sea, sí tenemos un caso que traigo ahorita muy fresco que no nos dejaron hacer la inspección, pero pudimos constatar que había movimiento de residuos peligrosos y había un mal manejo de los mismos, entonces impusimos una clausura por principio precautorio, es decir, ante la duda de que pueda estarse generando un impacto al ambiente de manera negativa, clausuramos en tanto tú no acredites que no estás generando ningún daño. ¿Qué empresa es esa? Ay, no me... Domec. Sí, ahorita te... Ajá, sí. Y también, además de resistencias a nivel interno, se han visto imposibilitados por el tema de la tendencia de recorte presupuestal a todo el ramo ambiental desde hace muchos años. Pues no y sí. Obviamente, entre más recursos tengamos, pues tenemos mayor capacidad de alcance, ¿no? Y podemos tener mucho más presencia de manera permanente en el territorio, pero eso no ha limitado las actuaciones de Profepa. Estamos muy decididos, muy convencidos de la labor que estamos haciendo y del trabajo que tenemos que hacer y de la misión de la Procuraduría, y con todos los recursos que tenemos, pues estamos actuando y buscando dar pues mensajes muy claros de que sí hay consecuencias, de que sí se va a aplicar la ley y de que pues no hay tolerancia a yo no cumplo, unos sí y otros no. O sea, todos parejo, y pues vamos a estar como pues muy activos y muy presentes en el territorio vigilando. Y esta parte de la no tolerancia implica también o tiene contemplado si una empresa sigue pues cayendo en las mismas prácticas, ustedes como Procuraduría pueden poner de plano un alto y decir ya no vas a tener estos permisos. Ese es el papel que pueden tener. Totalmente, sí, claro. Tenemos una empresa, uno de los primeros casos que atendimos en esta administración fue el caso de Simari, que es una empresa en el estado de Hidalgo que se dedicaba a la disposición final de residuos peligrosos.
recibía residuos peligrosos de los generadores y los incineraba, los almacenaba, etcétera, pero lo hacía de manera completamente inadecuada, sin cumplir con las disposiciones del reglamento, y obviamente esto pues genera impactos en el ambiente. Y esta es una empresa que llevaba operando cerca de 30 años en muy malas condiciones y nunca se había clausurado. Y fue de las primeras acciones que hicimos, y esta empresa hoy por hoy está clausurada de manera total y de manera definitiva, y solicitamos en nuestra resolución a Semarnat que le retirara los permisos, y se le retiraron los permisos. Nada más, la empresa es Moonlight Ecological Service. O si quieren se las mando ahí para que la escriban, ¿no? Muchas gracias. Para concluir este tema de clausuras por parte de la Profepa, dimos también seguimiento al tema de Presa Madín. Es una zona tanto contaminada por descargas de aguas residuales como sobreexplotada. Hay bastantes fraccionamientos, obras de fraccionamientos en construcción. A lo que voy es, ¿cuál es el papel de la Profepa en casos donde, aunque tengan permisos ambientales y de Conagua, se sigan permitiendo construir fraccionamientos en zonas ya sobreexplotadas? Digo, ahí es un tema, o sea, lo que corresponde a la Procuraduría es vigilar el cumplimiento de la ley y garantizar que pues el derecho al medio ambiente sano de todas las personas. Si una empresa cuenta con permisos, nosotros nos vemos un poquito más limitados en esa parte. O sea, no tenemos la atribución de investigar cómo es que se dieron esos permisos o con sustento en qué, ¿no? Entonces ahí que es donde nosotros nos encontramos un poco más limitados, pero lo que sí es cierto es que si de esas actividades, aunque sean actividades legales, se acredita que se está generando un daño al ambiente o una afectación a la salud, ahí sí podemos intervenir nosotros. O sea, sí podemos acreditar que hay contaminación excesiva que rebasa los niveles que se permiten en las normas, y ahí sí podríamos hacer una investigación más amplia. Y sobre esto, nada más, por último, para esta parte, se han reunido con comunidades en distintos estados. ¿Qué es lo que les comentan? ¿Qué se puede, o cuál es la petición a la Profepa? Pues justo para que, aún con las limitantes que tienen pues ahorita las normas, sí puedan poner un poco más como que impulsar más, ¿no? El que se hagan estas modificaciones para que tengan más incidencia como Procuraduría. Pues las normas en realidad no están mal diseñadas, o sea, me parece que tenemos una legislación bastante robusta. Sí, por supuesto, hay algunos vacíos que hay que cubrir, pero yo creo que más bien, o sea, la demanda de las comunidades es tener más presencia de la Profepa en territorio, ¿no? En términos generales, o sea, no es que las normas estén mal, es que necesitamos que las normas se apliquen y garantizar el cumplimiento de las normas. Esa es un poco la demanda de las comunidades en términos generales, aunque obviamente en los distintos estados tenemos problemáticas completamente distintas. Acabamos de estar en Yucatán, y parte de los problemas pues, más arraigados ahí es el tema de la contaminación por granjas porcícolas, por granjas avícolas. Hay un crecimiento de desarrollos inmobiliarios muy importante también, ¿no? En algunos de los municipios. Y esto, pues obviamente, muchos de estos sin contar con manifestación de impacto ambiental. Estos son como dos de los grandes problemas que se hablaron en Yucatán, y también en algunas zonas del estado, deforestación. Tenemos un problema importante también en zonas, pues cercanas a comunidades menonitas, y tenemos ahí un problema importante, y tuvimos ya actuaciones ahí también muy fuertes en el mes pasado. Hicimos una clausura de 2 predios que estaban siendo deforestados con maquinaria pesada, y logramos clausurar 2 predios de más de 10 hectáreas deforestadas en unos días. Entonces la problemática ahí es importante, clausuramos, que pues eso por supuesto es importante, pero lo que nos importa mucho también es encontrar a los responsables. Porque si no encontramos a los responsables, si no hay consecuencias para los responsables, pues entonces sí logramos frenar la actividad ilícita que genera el impacto ambiental, pero pues no logramos que haya consecuencias para las personas que están cometiendo estas conductas, y entonces pues se van a otro lado y las cometen en otro lado.
Entonces, en este caso, además, aseguramos la maquinaria, esperando a que estas personas reclamaran después esa maquinaria y efectivamente se acercaron con nosotros a reclamar la maquinaria. Entonces, pues estamos terminando de armar este caso, presentando denuncias penales y obviamente dirigiendo nuestro procedimiento administrativo para sancionar a estas personas que ya identificamos como responsables. Entonces, pues bueno, no nada más nos presentamos en el lugar, hacemos la visita de inspección, levantamos el acta y cerramos el expediente, sino que sí estamos tratando, pues de aquí en adelante, de ir mucho más allá de hacer una investigación profunda, de tener como estrategias muy puntuales para pues lograr el objetivo, ¿no? Que es pues sancionar a los responsables, que haya consecuencias para quienes están cometiendo actividades en contra del medio ambiente. Bien, procuradora, nos hablaba del tema de la deforestación en la península de Yucatán, pero también queremos tocar el tema de la tala ilegal en general. ¿Cuál es la coordinación que está teniendo la Profepa con las otras autoridades para mitigar la tala ilegal? Pues estamos haciendo operativos importantes en todo el país. Llevamos hasta ahorita 5 operativos simultáneos en todo el país. Obviamente, además, cada oficina de Profepa realiza sus propios operativos y recorridos de vigilancia, pero desde aquí, desde Profepa centrales, digamos, hemos coordinado 5 operativos simultáneos en todo el país. Han participado 22 entidades federativas con nosotros y pues en suma han sido 132 acciones de vigilancia y operativos para identificar aserraderos clandestinos, centros de transformación, madererías, etcétera, ¿no? Filtros carreteros también hemos impuesto en varias zonas importantes del país, y para esto nos estamos coordinando mucho con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Sedena, con la Guardia Nacional, nos coordinamos con las entidades federativas, que es muy importante trabajar con los estados, ¿no? O sea, que tengamos un acompañamiento a estos operativos entre todos, o sea, que vayamos y que intervengamos el territorio entre todos. Y la verdad es que ha sido muy exitoso, diría, que hemos tenido muy buenos resultados. Hemos logrado pues más de 20 clausuras de aserraderos clandestinos, más de 20 aseguramientos de predios donde se estaba dando cambio de uso de suelo. Y muy importante, hemos asegurado también mucha maquinaria, que es con la que hacen la tala ilegal, ¿no? O la deforestación, digamos. Y esto es muy importante porque pues, les quitamos las herramientas con las cuales trabajan. Entonces, sí, parte de los objetivos que nos planteamos en estos operativos es desmantelar los aserraderos clandestinos que encontramos, pero también asegurar la maquinaria y, pues, en el mejor de los casos, poderla sacar del lugar. ¿Hay alguna zona donde se concentre más la tala ilegal? Tenemos muchas zonas críticas forestales en el país. Tenemos identificados 122 zonas críticas forestales. Y pues prácticamente en todos los estados tenemos esta problemática. Hemos nosotros trabajado de manera muy fuerte aquí en la zona centro del país, obviamente también en otros estados, como decía, en Yucatán, en Quintana Roo, o sea, en todos los estados estamos trabajando, pero hemos enfocado también mucho los esfuerzos aquí en la zona centro del país, donde tenemos una muy buena coordinación con la Ciudad de México, que se viene teniendo desde años pasados, con muy buenos resultados. En la administración pasada se lograron erradicar prácticamente todos los aserraderos clandestinos de la Ciudad de México, y estamos ahora trabajando de manera muy coordinada también con el Estado de México y con el Estado de Morelos, porque pues es la zona colindante, la zona del bosque de agua que colinda con que abarca estos 3 estados, que toca estos 3 estados. Entonces estamos trabajando de manera muy coordinada entre las 3 entidades, con Guardia Nacional, con Sedena, con elementos de seguridad de las entidades federativas y por supuesto Profepa, que es quien tiene la atribución de combatir la tala ilegal, ¿no? De la inspección y sancionar en materia de tala ilegal le compete a la Federación. Isa, ¿estas sanciones y estas investigaciones se hacen por delitos de delincuencia organizada entonces? ¿O sobre qué va la Profepa? Sí, o sea, son como 2 temas que corren en paralelo. Uno, el procedimiento administrativo de la Profepa, que es yo investigo, detecto que hay una infracción, que al final también es un delito, pero hay una infracción a la ley,
a la normatividad ambiental y entonces yo puedo concluir mi procedimiento y mi investigación con una sanción y con ordenar la reparación del daño. Pero como esta infracción también constituye un delito, entonces también presentamos una denuncia penal ante las fiscalías, que puede ser la Fiscalía de Delincuencia Organizada o la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente. Y con ambas fiscalías estamos trabajando también de manera muy coordinada, que yo diría que la coordinación es uno de los grandísimos retos de la administración pública. O sea, es de verdad que muy complicado porque todos estamos rebasados de trabajo y la coordinación implica un esfuerzo muy importante. Pero hemos logrado muy buena coordinación con las fiscalías y estamos tratando y logrando identificar a los responsables de estos ilícitos para que no solamente tengan sanciones por parte de Profepa y que se les ordene la reparación del daño, sino que también se les impongan las penas correspondientes que establece el Código Penal, que van desde sanciones económicas hasta años de prisión. Sí, y también hay coordinación o qué se está haciendo para la cuestión de detectar el tráfico ilegal de animales, ¿no? Que vemos muchos comunicados, por ejemplo, de que logran identificar frenar el traslado de pericos, de especies de jaguares Sí. también. ¿Qué se está haciendo en esa parte? Mira, afortunadamente también como me parece que está empezando a haber como muy buenos resultados por parte de Profepa en esta materia. Las personas pues cada vez nos denuncian más este tipo de casos y se acercan a la Procuraduría sabiendo que pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder atender este tema. Y entonces, bueno, una es que estamos recibiendo muchas denuncias y buscamos atenderlas de forma inmediata, pero también estamos buscando ser muy proactivos con el tema. O sea, no es nada más reaccionamos ante las denuncias que nos presentan los y las ciudadanas, sino que también estamos buscando e implementando estrategias para poder estar en sitios, pues, valga la redundancia, muy estratégicos para poder captar dónde se está llevando a cabo el tráfico ilegal de especies. Por ejemplo, en este momento todos los citácidos, que son las guacamayas, los loros y los pericos, en este momento acaban de nacer las crías de estas especies y es el momento en que se da mucho el tráfico de estos ejemplares, ¿no? Con las crías, se empieza a traficar con las crías. Entonces, en este momento tenemos filtros carreteros en puntos estratégicos donde sabemos que pues se trafica o se mueven estas especies y ahí es donde estamos detectando pues mucho y logrando interceptar a muchos de estos ejemplares que están siendo traficados de manera ilegal. También veía que compartían la cuestión del retiro de redes para pues para capturar totuaba, sí. Y eso cómo impacta pues también en la cuestión de la vaquita marina, ¿no? Ahí qué parte está haciendo la Profepa. Pues ahí también estamos haciendo un trabajo muy, muy coordinado con otras instancias. Estamos trabajando con la CONAPESCA y con la Secretaría de Marina, que ellos también tienen atribuciones en el tema, y estamos trabajando de manera muy coordinada para poder identificar pues cualquier panga o embarcación que está en la zona de tolerancia cero, que es donde no se permite que haya ningún tipo de red de enmalle, ¿no? Que son las redes que utilizan para pescar cualquier especie marina aprovechable, digamos, pero que evidentemente y que ya tenemos comprobado que afecta a la vaquita marina y otro tipo de especies. Entonces está delimitado este polígono de zona de tolerancia cero donde no se permiten estas redes de enmalle para evitar que puedan ser afectadas la vaquita marina y la totuaba. Y hemos identificado a pues, varias pangas que han estado en la zona y que han dejado estas redes de enmalle para pues, capturar totuaba. Entonces las hemos rescatado, las hemos identificado en coordinación con Marina y con CONAPESCA. Rescatamos estos que son más de cerca de 15,000 metros lineales de red y pues con totuabas desafortunadamente atrapadas dentro de estas redes de enmalle y pues ya sin vida. Pero bueno, estamos como redoblando esfuerzos como en este marco de coordinación con otras instancias para pues, poder combatir esta pesca ilegal de totuaba. Procuradora, sobre zonas detectadas de las que hablaba, usted también estuvo en la PAOT, la Procuraduría a nivel Ciudad de México.
una de las zonas que más reclaman los ciudadanos es el mercado de Sonora. ¿Qué resistencias han encontrado ahí? Pues ahí es un tema muy delicado también, o sea, sabemos que se están traficando especies ahí. Nosotros cuando estábamos en Paot lo que atendíamos eran perros y gatos, que es lo que le compete a la Ciudad de México, pero sabemos que muchos de los ejemplares que se están moviendo en las carreteras, que es donde tenemos en este momento los filtros para poder interceptar a este movimiento de ejemplares, pues muchos de ellos los llevan a mercados, ¿no? Entonces también estamos trabajando para poder pues, intervenir en los mercados, que esto pues obviamente requiere de una coordinación y una operación mucho más fina y es mucho más complejo y mucho más delicado, ¿no? Y obviamente pues también identificar dónde podemos colocar todas estas especies que rescatemos, que ese es uno de los problemas importantes a los que nos enfrentamos como Procuraduría. O sea, todos los animales que aseguramos por tráfico ilegal o por tenencia ilegal, por no acreditar que, o sea, personas que las tienen como mascotas a estos animales ejemplares de vida silvestre, pues tenemos que encontrar lugares donde poderlos alojar o dejarlos en depósito pues de manera permanente o temporal, ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos de ejemplares de tamaños pequeños, pues puede ser un poquito más fácil dependiendo de la especie, pero pues cuando estamos hablando de ejemplares más grandes como felinos, que es muy común, pues nos cuesta mucho más trabajo colocar estos animales y que algún zoológico responsable que los tenga en buenas condiciones los pueda recibir. Entonces, hacer cualquier tipo de intervención donde pudiera haber un gran número de ejemplares requiere una logística pues muy fina y muy precisa. Sobre el tema de posesión legal de animales silvestres que deberían estar en su hábitat, ¿la Profepa tiene alguna recomendación legislativa para pues, hablar justamente de por qué sí es legal tener ciertos animales silvestres? Sí, y sí, o sea, estamos trabajando con el Congreso, número 1, para incrementar las penas en materia penal para todo aquel que esté traficando, que comercie, que tenga en posesión algún ejemplar de vida silvestre que no tenga legal procedencia. Y por lo otro, sí requiere como un trabajo mucho mayor. O sea, hay ciertas especies que hoy por hoy están prohibidas en la Ley de Vida Silvestre, que está prohibida su tenencia, por ejemplo, y su tráfico, ¿no? Primates, algunos mamíferos marinos, ¿no? Que se está trabajando en ese tema también, pero bueno, pues han sido como pasos pues a lo largo de muchos años que pues tenemos que robustecer y seguir avanzando hacia allá. O sea, para evitar que pues, los ejemplares de vida silvestre se tengan como mascotas. Pues le agradecemos mucho, Procuradora Mariana Boy, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias, Procuradora. Muchas gracias.